Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Market Overview. El día de hoy tenemos mercados positivos, con ligeros cambios. En realidad está marginalmente verde el S&P 500, está más 0.13. Comenzó con el pie izquierdo la sesión, pero se vino a verde, llegó a tocar más o menos más 0.50 y ahorita está más 0.13. El Nasdaq tiene mayor ganancia, tiene más 0.35, el Russell 2000 más 0.37, el Dow también va en línea, y el tipo de cambio pues está apreciando el dólar contra el peso más 0.90%, cotizando el dólar contra el peso mexicano en 20.15. En días anteriores lo vimos perder nuevamente los 20 y rebotó por ahí de los 19.80, que ha servido como un soporte importante para el billete verde, y desde ahí pues ya recupera los 20. Y hace unas semanas, como recordarán, pues llegó a estar por los 21. Entonces a ver qué pasa con el tipo de cambio en el corto plazo. Por lo mientras, tanto la semana como el mes ha sido bastante bueno para Wall Street. Lógicamente, como ya sabemos, pues venimos de un primer semestre muy malo, en el cual pues se azotaron las bolsas internacionales en todos los sectores básicamente, y el mes de julio fue muy alcista. El S&P 500 subió por ahí del 12%, y ahorita en agosto pues está subiendo cerca del 4%. Entonces pues bueno, parece ser que va a terminar el mes también con números positivos. Este es el resumen precisamente de los principales índices. Tenemos al S&P todavía anotando un year to date negativo de menos 9.75. El Nasdaq sigue siendo el más rezagado. Las tecnológicas, a pesar de las grandes subidas que han tenido líderes como Apple, todavía nota una pérdida del 17%. El Dow Jones menos 5.8%. El Russell 2000, que son las small caps, menos 11%. El IWC, las micro caps, menos 12%. La volatilidad ha tenido una desinflada brutal, porque a inicios de año llegó a subir más del 100%, y ahorita está más 13%, todavía positiva, pero realmente pues se ha perdido todo lo ganado en el año en términos del índice del miedo, que es el VIX. El West Texas Intermediate, que es el petróleo, llegó a cotizar, pues llegó a tener una ganancia más o menos del 60-65%, y actualmente, como pueden apreciar, está en el 17.8%. Y esto, lo que hemos venido comentando, es que pues viene de la mano obviamente con que han bajado los precios del petróleo, y eso también ha apoyado la parte de que se espera una inflación menor, o que vaya descendiendo, ya que el petróleo pues forma parte de la gasolina, y esto es un componente muy importante en el cálculo de la inflación a nivel mundial. El dólar index, el dólar contra las principales divisas del mundo, ha subido el 12%. El dólar ha estado muy fuerte en lo que va del año y ha sido de lo más defensivo. El peso ha estado defensivo contra el dólar, y ya hemos explicado por qué. El peso tiene una ventaja de que la deuda en pesos pues paga un spread del 6% sobre lo que paga la deuda en Estados Unidos. Es decir, que si compras bonos de México o bonos de Estados Unidos, quien compra bonos de México se lleva 6% en términos anuales, más que si invirtiera en Estados Unidos, lo cual hace más atractivo invertir en la deuda de México. Y como tiene que invertir para invertir en la deuda de México, tiene que comprar pesos, pues hay más demanda de pesos, y por eso se fortalece el peso contra el dólar. Ese es el efecto. En el caso de la Bolsa de México, presenta una pérdida del 8.53%. Los bonos han estado muy negativos. De hecho, ya se quedaron rezagados respecto al mercado, respecto a la bolsa. Ese mito de que los bonos van a subir, protegiéndote las bajadas de la bolsa, pues o sea, sí es en realidad un mito, porque pueden ver ustedes que el S&P 500 ha bajado el 9% y los bonos han bajado el 20%. El oro, también otro mito de que sea el activo refugio ante este año que presentó mucha volatilidad en el primer semestre, pues ha presentado pérdidas, lleva menos 3% en lo que va del año el oro. Y el Bitcoin, también otro mito, que decían que iba a ser como la cobertura. Si Wall Street se caía, el Bitcoin iba a subir. Pues no es cierto. Cayó Wall Street y el Bitcoin cayó también. Se recupera Wall Street y el Bitcoin no se ha recuperado. El Bitcoin es el más perdedor en el año. Quien invirtió en Bitcoins a inicio de año, para la fecha, ha perdido la mitad de su patrimonio, menos 50%. Y el tema de hoy se enfoca es un resumen
de los reportes que informó la SEC, que la SEC es como la autoridad financiera en Estados Unidos, es como la CNBB, pero de Estados Unidos. Entonces ellos reportan pues los inversionistas o las posiciones al cierre de trimestre de los inversionistas más grandes en el mercado o en Wall Street. Y nosotros le llamamos, o comúnmente se les denomina como las ballenas. Son estos animales que mueven las olas en el océano y son, pues paradójicamente, metafóricamente en el mercado, son quienes mueven el mercado. Miren, las ballenas son inversionistas institucionales que administran por lo menos 100 millones de dólares. De 100 millones de dólares para arriba, ya es considerado como un inversionista institucional o una ballena. En un día pueden representar el 80% del volumen operado, o sea, obviamente en conjunto, pues sus compras o sus ventas de algún activo, de algún instrumento, pueden mover literalmente todo el mercado. Los inversionistas institucionales con más de 100 millones de dólares deben reportar sus posiciones al cierre de trimestre a la SEC, y de ahí es donde estamos sacando esos números. Este personaje que lo hemos visto en las películas, bueno, una película que se llama The Big Short, que es La Gran Apuesta, sale en un papel con de Brad Pitt, y ejemplifica la caída del mercado inmobiliario y la caída en consecuencia de la economía en 2009. Y entonces este personaje, Michael Burry, pues él sale en la película, obviamente pues protagonizado por un actor, y ellos hablan de cómo él fue de los pocos que pudo anticipar que venía una caída en el mercado, porque él veía ya una burbuja inminente, e hizo en consecuencia apuestas en contra del mercado, en contra de la economía americana. Y de ahí es que tomó mucha fama este personaje, que pues sí es real, y él es un asset manager, es un gestor de fondos real, que administra un fondo que se llama Sion Capital, y que administra 300 millones de dólares, y por lo tanto pues es considerado una ballena también. Al cierre del trimestre, cabe resaltar que él no tiene inversiones, está básicamente líquido esos 300 millones de dólares. Solamente reporta una posición en esta compañía que se llama Geo, que equivale a 3 millones. De ahí en fuera, los 297 millones de dólares restantes los tiene líquidos. ¿Por qué? Porque este personaje, pues bueno, como ya es tradición, está haciendo, es el único que podemos denotar como que está con perspectiva bajista respecto al mercado. Entonces está siendo como más precavido y tiene mucha liquidez, tiene solamente una posición larga o una posición comprada, una empresa comprada. Después tenemos a este personaje que es Ray Dalio. Es un fund manager muy importante, muy reconocido en Wall Street, obviamente muy escuchado. Tiene un libro que se llama Los Principios de Ray Dalio, precisamente, y pues comúnmente lo vemos siendo entrevistado en Wall Street Journal o en Bloomberg. Y pues bueno, es un pionero, ¿no? Y es un líder en el mercado. Y él administra 23 billions de dólares, 23 mil millones de dólares, que son 23 billones de dólares. Y esto es el reporte de sus principales posiciones al cierre del trimestre. Vean, hizo incrementos en algunas. Por ejemplo, podemos denotar ahí el IW, que es un ETF del S&P 500. Él aprovechó el trimestre para comprar, incrementó en 574 mil títulos su posición, y bueno, equivale al 2.73. Su posición más grande, que es PG, Procter & Gamble, representa el 4.11%. De ahí viene Johnson & Johnson con 3.26%, pero en algunas disminuyó y en otras incrementó. Por ejemplo, Walmart aprovechó pues esa bajada que vimos antes de que mejoraran sus números y tuviera estos reportes que al cierre del segundo trimestre batió expectativas. Walmart empezó a trepar. Antes de eso, pues él aprovechó los precios bajos de Walmart para comprar más acciones. Tiene el 6% del S&P 500 y se enfocó mucho en el sector de consumo, por ejemplo Walmart, y en el sector de energía, las petroleras. Tenemos al emblemático Warren Buffett, el inversionista más reconocido de todos los tiempos. Este señor que administra el fondo de Berkshire Hathaway, y que, pues como ya es muy conocido por todos,
la principal posición de Buffett en su portafolio es precisamente Apple. Y es por eso que hace un año, todavía recuerdo que cuando fue el cumpleaños de Buffett, el propio Tim Cook subió una transmisión en vivo en Twitter donde le estaban haciendo un pastel a Buffett. Le estaban celebrando su cumpleaños, y pues claro, porque es un inversionista que ha confiado plenamente en la empresa de la manzana y que tiene invertidos 122 billones de dólares en Apple. 122 billones de dólares es el equivalente, para tener un contexto, al 10% de toda la economía mexicana. Es decir, el 10% de todo el PIB de México, más o menos, es lo que tiene invertido Warren Buffett en Apple. Y él administra un fondo de 300 billones de dólares. Es el fondo más grande de los que estamos ahorita platicando. El 87% de ese fondo se concentra en 10 acciones y Apple es la mayor parte. Vean, 40%, o sea, casi 140 billones por ahí, son 122 billones, están invertidos en Apple. Entonces, sin duda, pues creen en el futuro de la empresa y pues bueno, sí, también podemos verificar por qué lo hizo, porque pues Apple ha sido de los que han tenido mayor recuperación posterior al primer semestre, ha sido de las líderes. Entonces, sin duda, pues los números de Buffett van a ser bastante positivos en los meses siguientes. También ha comprado acciones de energía, igual que Ray Dalio. Ambos seguramente siguen viendo una expectativa alcista en cuestión del petróleo, y ahorita que ya platicábamos que el petróleo había subido 60% en el año y ahora está más 18%, pues seguramente ellos creen que va a rebotar nuevamente y pues han estado comprando más acciones de empresas petroleras y de energía. Después tenemos a George Soros, este también emblemático personaje que se le conoce como el hombre que quebró al Banco de Inglaterra por apostar contra su moneda, y maneja Soros Foundation, y él por ejemplo maneja 5 billones de dólares. Es más pequeño, es más grande que Michael Burry, pero es más pequeño que Ray Dalio y que Warren Buffett. Y sus principales apuestas están con Amazon y con Rivian, que bueno, esto resalta mucho porque pues Amazon es inversionista de Rivian. Rivian es esta empresa de camionetas eléctricas, y Amazon es inversionista, es accionista de esta compañía que, como sabemos, pues no le ha ido nada bien. En el año ha de presentar números por ahí del menos 50-60% de year to date. Pero bueno, George Soros seguramente está viendo algo que no ve el mercado y tiene una inversión fuerte. Tiene el 9.22% de esos 5 billones invertidos en Rivian, y tiene el 4.28% invertido en Amazon, la empresa de Jeff Bezos. Entonces, como pueden apreciar, pues en esta época de volatilidad, en este primer semestre, sobre todo en el segundo trimestre, que fue mayo, y después junio, que fue bastante malo para el mercado, pues estas ballenas aprovecharon pues para hacer movimientos en su cartera, y muy orientados a la adquisición, a ocupar ese cash para comprar más posiciones y pues para comprar más y beneficiarse pues del rebote posterior. Ellos conocen perfectamente los ciclos, conocen perfectamente las condiciones de la economía, y a diferencia de lo que vemos luego muchas veces en los periódicos donde venden pánico, o en las noticias y demás, de que se va a acabar el mundo y que se va a acabar la economía, etcétera y demás, si tú tienes una evaluación más apegada a lo fundamental y a lo real, no tanto compararlo con escenarios que no son similares, por ejemplo el del 2000 o el del 2009, pues te puedes dar cuenta que a lo mejor el ajuste puede ser algo cíclico, y que posterior a eso pues puede venir una recuperación de la cual te puedes sacar beneficio, cosa que es lo que hacen precisamente ellos, y es de lo que se tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Y finalmente tenemos otro reporte que también viene de la mano con esta parte de los ciclos, que este es de los insiders. Los insiders en Wall Street no son las ballenas son los que tienen más dinero invertido, los fondos que son grandototes, pero los insiders, ¿quiénes son? Son los altos ejecutivos de las empresas. Por ejemplo, en Apple, el CEO, Tim Cook, pues es un alto ejecutivo, él es un insider. ¿Por qué un insider? Porque él conoce información que otros evidentemente desconocemos, porque él está dentro de la empresa. Un director financiero, un CFO, un director de operaciones, un COO, ¿no? o un miembro del consejo de administración. Esos son los insiders, y ellos también están obligados
a reportar al cierre del trimestre los movimientos que hicieron, porque ellos también invierten en el mercado, también ocupan su dinero para comprar y vender acciones. Y vean, actualmente ese nivel de compras de los insiders pues ha venido incrementando. Vean ahí en el punto rojo en el cual nos ubicamos actualmente, pues es que está subiendo esa compra. Y si lo comparamos históricamente, pues cuando los insiders empiezan para hacer movimientos o hacer compras, pues normalmente coincide con que el mercado ya hizo piso o está haciendo piso o está comenzando una nueva tendencia alcista, porque evidentemente ellos que conocen información privilegiada o confidencial no van a comprar algo que piensen que no va a subir, o sea, no van a meter el dinero en algo que piensan que va a perder. Entonces es otro indicador bastante sólido. Los dos: uno, que la gente que maneja más dinero aproveche las oportunidades para comprar más o precios más bajos, y dos, que la gente que tiene información que nosotros no tenemos o que no tiene el mercado, aproveche esos momentos también para comprar acciones.